María. Ahora. Bueno, a ver, yo le puse a Agustina para que lo anunciara en Opus Libros, si le parecía bien, un poco el esquema de hoy, ¿no? Y el esquema sería rematar un poco el tema de lo de Gaztelueta, porque ha habido algún dato que yo no sabía la semana pasada. Y bueno, pues creo que sería interesante comentarlo, ¿no? Bueno, como sabéis, el juez del caso Gaztelueta, que es el obispo de Teruel, fue recusado. Eh, la recusación no tiene, o sea, es algo normal en la vida administrativa y judicial, porque si se dan las condiciones en las que un funcionario, un juez o quien tenga que decidir debería abstenerse por tener amistad íntima, enemistad manifiesta, por tener algún interés mm, en el tema. En fin, pues esa persona, lógicamente, eso compromete su imparcialidad y por tanto debería de abstenerse. Si no se abstiene y alguien del procedimiento ve que eso puede perturbar la imparcialidad del caso, pues le puede recusar. Bueno, entonces, aquí ha pasado algo. Ah, bueno, bien. Bueno, entonces el asunto es que me he enterado, aunque no lo he podido comprobar, por tanto lo dejo como un dato pendiente, condicionado a que sea cierto, o sea que yo no lo he comprobado y por tanto no lo puedo decir como cierto, pero es lo que me han contado. Que la sentencia del caso Gaztelueta, la sentencia del judicial eclesiástica de este tribunal que ha organizado el Papa, estaba ya preparada. Y el día anterior, uno de los miembros del tribunal, que en concreto es un sacerdote que fue vicario judicial de la diócesis de Jerez, eh, eh, pues, y que según se me ha comentado, que yo no lo sé exactamente, pero mm, es lo que me han comentado, pertenece a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, pues dio el chivatazo a, a los abogados del numerario pederasta José María Martínez Sanz, y les apremió a que hicieran algo, si querían eh, cortar el caso. Y lo único que se podía hacer ahí, al parecer, era recusar al juez. Entonces, inmediatamente le recusaron al juez. Bueno, yo quiero decir que el recusar al juez entra dentro de lo normal, siempre y cuando haya causas justas, ¿no? Por otra parte, ya comentamos la semana pasada que la recusación se resuelve aparte del procedimiento y que lo único que se estudia en un expediente de recusación es si se dan o no se dan las condiciones de imparcialidad en la persona recusada. Pero bueno, de todas formas, la recusación no deja de ser un mecanismo para poner palos en las ruedas y perturbar un poco el funcionamiento normal de un órgano administrativo o judicial cuando se quiere entorpecer, entre otras cosas, a lo mejor para ganar tiempo para otra cosa. Entonces, aquí, con independencia de que la recusación pueda ser, desde el punto de vista legal, perfectamente admisible, ¿eh? Hay una cuestión que yo creo que hay que tocar, que es si este sacerdote, que se llama Federico Mantaras, José María, pone en los dos enlaces esos que te he mandado, uno de la diócesis los dos de la diócesis de Jerez. Este Federico Mantaras, cuando el Papa reinició el proceso eclesiástico,
que fue el 14 de septiembre del año pasado, Federico Mantaras era vicario general de la diócesis de Asidonia, Jerez. Sin embargo, al cabo de 10 días, fue removido de su cargo porque el nuevo obispo, que había sido nombrado el año anterior, pues cambió los cargos de la curia diocesana. José María, puedes poner el otro enlace de la diócesis de Jerez. Y entonces ahí el obispo de Jerez nombró vicario a un tal Gaztelu, que es otro sacerdote de la diócesis, y a Federico Mantaras lo puso como delegado para las causas de los santos. Que bueno, que así visto un poco un poco por encima, pues se ve claramente que es un cargo de menor rango que el anterior, porque un vicario general, pues puede ser, digamos, una persona obispable, ¿no? De hecho, pues la mayor parte de los obispos antes han tenido otros cargos de gobierno y el ser vicario general es como hacer las veces del obispo en la diócesis. O sea, es un cargo netamente de gobierno. Mientras que el delegado para las causas de los santos, pues es casi un cargo, pues, o sea, es de menos entidad, ¿no? Bueno, entonces, este Federico Mantaras era el vicario general con el anterior obispo. Y con el nuevo obispo, que es un obispo más, digamos, más acorde con el sentir del Papa, pues ha sido relegado a un puesto de menor importancia. Que pertenece a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, o sea, al Opus Dei, aunque no forme parte del clero de la prelatura. Pues eso no lo sé, pero me lo han comentado. En caso de ser cierto, y en caso de que este sacerdote hubiera llevado a cabo alguna maniobra del estilo de la que acabo de decir, este sacerdote probablemente habría prevaricado, porque habría estado actuando al margen de la imparcialidad que a él también se le exige al pertenecer a un órgano judicial. Y además de eso, habría faltado al secreto profesional. Y además de eso, pues habría mostrado claramente su parcialidad respecto de las personas que intervienen en el caso. O sea, que quiero decir que en caso de ser cierto eso, este sacerdote habría cometido varias irregularidades juntas. Por supuesto que este sacerdote, si todo eso es cierto, debería ser él el recusado. Es decir, que si yo fuera Juan Cuatro Casas, ahora mismo le pondría una recusación a él. Y además, esa recusación automáticamente removería la otra recusación, porque la otra recusación se ha hecho de una manera, en caso de que haya sido inducida por este sacerdote, pues se habría hecho de una manera anómala y al margen de la imparcialidad que se busca en todo proceso judicial. O sea, esto es lo que quería yo decir sobre este caso, sobre el caso Gaztelueta, que ya digo que yo no tengo de primera mano estos datos, pero quien me lo ha comentado sí lo tiene de primera mano. Entonces, claro, yo no lo he podido comprobar, pero son datos que sospecho que son perfectamente ciertos, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que si a eso le unimos la campaña mediática que inmediatamente después de la recusación ha llevado a cabo el Opus Dei a través de terceras personas, concretamente a través de este profesor de la universidad, Fernando Simón Yarza, o a través de esos otros profesionales, entre los que está el
el abogado de la clínica universitaria, o una profesora de la Universidad de Navarra que ahora está en la Universidad Internacional de Cataluña. Bueno, pues claro, todo eso encajaría bastante dentro, o sea, son piezas que encajarían bastante porque sería aprovechar ese periodo de estudio de la recusación, que es un periodo muerto en el que el proceso ha quedado paralizado a la espera de que se resuelva la recusación, y aprovechando ese periodo muerto, pues han lanzado una batería de escritos mediáticos que los han difundido al episcopado español, que los han difundido en la curia de Roma, ¿eh? Y bueno, pues, o sea, creo que todo esto son cosas que hay que verlas relacionadas. O sea, no se trata de tener una mente conspiranoica, sino de ver los hechos y ver que están relacionados, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues yo estoy convencido de que hay un interés clarísimo por parte de la prelatura, o sea, un interés institucional en este caso, porque probablemente este caso esconda más cosas de las que sabemos, ¿no? Ya que, como os dije la semana pasada, a mí la primera noticia me llegó en un curso de retiro espiritual, en donde en la cena de la primera noche apareció el secretario de la delegación en un momento en el que todavía no había habido ni siquiera la vista oral del primer juicio penal, y bueno, pues a hacer campaña, ¿no? Y a mover las voluntades de los asistentes en un sentido determinado. O sea, estaba haciendo claramente una campaña institucional en este tema, ¿no? ¿Por qué el Opus Dei está empeñado de una manera tan directa en este tema? No lo sé. Pero lo que sí tengo muy claro es que hay determinados indicios de querer encubrir la actuación de este profesor, ¿eh? Eh, que sería un encubrimiento de un delito, ¿no? O sea, que ya comentamos la semana pasada que a lo mejor pues el Opus Dei institucionalmente no tiene la culpa de los abusos sexuales de este profesor de Gaztelueta, pero probablemente, o al menos hay indicios racionales de que podría haber estado encubriendo y por tanto cometiendo un delito de encubrimiento de otro delito, ¿eh? No lo sé, o sea, pero porque desconozco los detalles, ¿no? Pero los hechos, digamos que son muy llamativos, ¿no? Eso es todo lo que quería decir sobre este punto, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, entonces, si queréis, pasamos a Antonio, otro punto. A ver. ¿tienes algunas preguntas en el chat, por favor? Ah, vale. Bueno, aquí hay uno que dice que las recusaciones son rápidas. Bueno, la recusación en la vía administrativa española son 24 horas, o no sé si o 48 horas. En la vía eclesiástica no dice el tiempo. Leyendo el Código de Derecho Canónico, lo que dice es que la recusación deberá resolverse en el plazo más breve posible, pero no dice cuándo. Y yo la verdad es que he mirado un poco en internet y no he visto nada acerca de la resolución de la recusación, ¿eh? No lo he visto, ¿eh? O sea que no sé si se ha resuelto admitiéndola o se ha resuelto rechazándola, o no lo sé. Tengo que decir que no lo sé, ¿eh? Lo que sí sé es que lleva ya bastantes días o semanas desde que se produjo la recusación, y que a continuación de la recusación se produjo una batería mediática muy agresiva, claramente muy agresiva, ¿no? ¿Que cuál es la ventaja? No lo sé, pero desde luego
siempre es mejor para la otra parte que el procedimiento, cuando está a punto de salir la sentencia, quede paralizado y que durante ese mes se produzca una intoxicación mediática, que llegue incluso al nuncio del Papa, que llegue a muchos obispos españoles y que llegue a muchos personajes de la curia, o sea que claramente siempre, o sea, eso es distinto a que salga la sentencia. O sea, que ¿cuál es la ventaja? Pues no lo sé. No sé cuál es la ventaja que pueden sacar de ahí, ¿no? Pero porque no lo desconozco. Pero lo que sí es cierto es que en ese tiempo adicional se han producido cosas. La fecha exacta del cese de ese sacerdote como vicario de la diócesis de Asidonia Jerez fue el 24 de septiembre del año pasado, es decir, 10 días después de haber sido nombrado para este tribunal eclesiástico. Lo tenéis en el enlace que os ha mandado José María Reicha. Aquí hay uno que dice, más que irregularidades parecen delitos. Pues ahí yo lo único que puedo decir es que en cualquier cosa de estas hay que ser muy cautos porque hay que presumir la inocencia, ¿no? O sea, aquí yo creo que no podemos decir abiertamente que ha habido un delito por parte de Fernando Cáriz, pero lo que sí parece es que hay una irregularidad muy llamativa, ¿eh? Y que en caso en caso de que fuera cierto lo de Federico Mantara, que es este sacerdote de la diócesis de Asidonia Jerez, que fue vicario general hasta el día 24 de septiembre del año pasado, en el caso de que él haya hecho eso, pues sí, podrían ser indicios racionales de delito, pero nunca podemos decir que es delito, porque el único que puede decir que una cosa es delito es el juez. Así son las cosas. Eso, la gente que amamos el derecho tenemos que tener ese modo de pensar y de decir, ¿no? Bueno, luego aquí, bueno, sí, aquí hay uno que es José, que dice que sigue sin estar identificado. Bien, aquí bien, dice que al celador le dijo que cómo se le ocurrió dejar la obra. Bueno, pues yo le habría preguntado, ¿y cómo a ti se te ha ocurrido seguir en la obra? Claro, o sea, yo creo que cada cual toma sus decisiones, ¿no? O sea, yo a nadie le he animado a que se vaya del Opus Dei, a nadie, ¿no? Pero, bueno, también creo que deberían de hacer lo mismo, ¿no? O sea, el tener en cuenta que el estar o no estar es una decisión personal y que cada cual hace lo que cree conveniente, ¿no? Bueno, si queréis pasamos al segundo punto, ¿no? El segundo punto sería el comentar a qué dedica el tiempo libre Ocariz ahora. Bueno, ya algo hemos comentado a lo que se dedican, ¿no? Porque mientras Ocariz mañana o hoy, no sé, llega a la delegación del Levante español, a Valencia, para tener una serie de tertulias y de reuniones y tal, pues digamos que se dedica a otras cosas también. Vamos a ver. Primero estuvo en Santiago de Compostela. O sea, después de terminar el congreso, o sea, yo creo que es muy interesante ver un hecho anómalo, como es que termina un congreso en el que se aprueban un borrador de estatutos, porque es el órgano competente para elaborar ese borrador, y teóricamente al día siguiente tendrían que haberlo comunicado al Papa. Y sin embargo, el día 17 de abril, Ocariz saca un mensaje diciendo que se lo comunicará al Papa dentro de unos meses, sin dar ningún tipo de explicación. Lo que es muy llamativo es que en el Opus Dei nadie le pida explicación de por qué, porque al fin y al cabo es un tema que les interesa a ellos, ¿no? Yo creo que
o sea, solamente el hacer cosas así ya es negativo para la institución, porque de alguna manera denota cierto secretismo, cierta ocultación, y no deberían de hacerlo, a mi modo de ver. Pero bueno, lo que desde luego está provocando es que desde dentro y desde fuera se pregunten qué está pasando ahora o a qué dedica el tiempo libre Ocariz, ¿no? Entonces, Perdona, de momento, Antonio, mira el chat, que sí, tienes sí, una... dime. El chat, por favor. Sí. A ver. Así, sí. Ah, bueno, sí, Guillermina dice que se han pedido explicaciones, pero que no responden nada. Claro, sí, no, yo esto creo que, vamos, y además a mí me consta que Guillermina es de las personas de dentro del Opus Dei que ha tenido el coraje de pedir explicaciones de otras cosas. O sea que sí, no responden nada, claro. De hecho, por ejemplo, hace unos días llegó un mensaje del prelado del Opus Dei a sus seguidores en donde les hablaba del mes de mayo, del mes de María, tal, y no mencionaba nada, ni del Congreso, ni de planes futuros relativos a los estatutos, ni nada. O sea, ese es un tema totalmente olvidado institucionalmente, ¿no? Yo creo que eso es un mal modo de gobernar. Pero es que además, digamos que por sus obras se les conocen, porque si no dicen nada, pero hacen determinadas cosas, pues eso de alguna manera les delata, porque claro, lo que están haciendo ahora va encaminado un poco en relación con el problema que tienen, ¿no? Bueno, parece ser que piensan comunicar al Papa mm, los resultados del Congreso en septiembre, ¿no? O sea, después del verano, después de que la gente ya haya vuelto de vacaciones, que esté todo el mundo calmado, tranquilo, después del verano siempre es como el comienzo del curso, o sea, como si fuera un año nuevo, ¿no? Donde ya lo anterior pues queda más o menos olvidado, tal, y empieza un... Y claro, lo que están haciendo ahora es preparar ese futuro, ¿eh? Lo que están haciendo ahora es preparar ese futuro. ¿Cómo lo están preparando? Bueno, pues hay un dato interesante, que es, por una parte, los 3 viajes que ha hecho el prelado, uno a Galicia, otro a Sevilla, y este tercero a Valencia, que ya, o sea, el de Sevilla y el de Galicia ya los hemos comentado. El de Valencia tiene también tiene dos componentes interesantes. Uno de ellos es que estamos en un momento en el que están a la desesperada pidiendo dinero, ¿eh? O sea, a la desesperada. Están incluso pidiendo dinero a numerarios y numerarias para sufragar los gastos de las tertulias que van a tener con, con gente, con familias y tal. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Sevilla tuvieron un despliegue mediático importante. Hombre, yo creo que si en vez de ir al centro de convenciones ese de la Cartuja, hubieran ido a un campo de fútbol de algún colegio, por ejemplo, o a alguna casa de retiros como Pozalbero, ¿no? Pues les habría salido más baratito, ¿eh? Sin embargo, hicieron un despliegue mediático importante que en cierto modo denota cierto poderío y cierta, bueno, pues evidentemente eso cuesta más dinero, ¿no? Aquí en Valencia están pidiendo a la desesperada dinero y colaboración de todos y todas para el evento. Yo no sé si es que a lo mejor no tienen mucha gente para montar el evento. Eso por una parte. Pero luego no hay que olvidar otra cosa. Y es que el Opus Dei es una entidad de curas, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. El Opus Dei es una prelatura personal y por tanto los únicos miembros de la prelatura personal son sacerdotes. O sea, el Opus Dei no tiene laicos. Los laicos son cooperadores orgánicos, ¿eh?
Y curiosamente, y ahora, José María, puedes pasar el enlace de Luis Alberto Rosales, que te he enviado. Luis Alberto Rosales es el presidente, el administrador, el director ejecutivo de la Fundación CARF. La Fundación CARF es Centro Académico Romano Fundación y es una fundación que está montada para sufragar los gastos de los que se preparan al sacerdocio en Roma. Es decir, seminaristas de todo el mundo. Y no, ese no es el que te decía, ese es otra cosa. Esas son las informaciones económicas del año 21 que también les vamos a comentar. Yo me refería a otro enlace, que es el de Luis Alberto Rosales. Luis Alberto Rosales es el presidente, el director ejecutivo de la Fundación CARF. Entonces, la Fundación CARF se dedica a sacar dinero, claramente a sacar dinero para pagar estudios a sacerdotes o a seminaristas en Roma. Claro, ¿a quiénes les paga esos estudios? Pues a seminaristas de diócesis pobres, en las que a lo mejor el obispo se las ve y se las desea para dar de comer a sus seminaristas y a sus sacerdotes, y si encuentra a alguien que le pague la estancia en Roma, los estudios en Roma y tal, pues claro, ese obispo se queda muy agradecido. Entonces la Fundación CARF lo que hace es sacar dinero a base de legados, herencias. No, ese no, sí, ese es el vídeo. Ese es el vídeo de Luis Alberto Rosales del 30 de mayo de 2023. Que por cierto, el entrevistador es un poco almidonadito, como diría el Papa Francisco, ¿no? Y yo no le conozco al entrevistador, pero no me extrañaría nada que fuera miembro del Opus. No lo sé, no lo sé. Pero por el modo de entrevistar que tiene, no me extrañaría nada. Pero bueno, esto es una entrevista de la televisión de Elche. Qué casualidad, de la televisión de Elche, que es donde está ahora en la zona geográfica donde está el prelado en estos días, y qué casualidad que le hacen la entrevista a Luis Alberto Rosales con motivo de unas charlas que, qué casualidad, Luis Alberto Rosales ha ido a dar ahí a Elche, ¿no? No, hombre, yo el año anterior a irme del Opus Dei, estaba atendiendo una convivencia de supernumerarios en la Peña del Águila y en un momento, uno de los días de la convivencia, vino Luis Alberto Rosales a la convivencia, se presentó ahí a comer y luego se quedó en la tertulia, y en la tertulia fue claramente un meeting a los supernumerarios para animarles a que se aflojaran en el bolsillo. O sea, fue un sablazo, fue un auténtico sablazo. Y bueno, yo a Luis Alberto le conozco desde hace años, porque Luis Alberto era escrito cuando yo estaba en el centro de estudios, en Madrid. Yo coincidí en el centro de estudios con su hermano José Mari Rosales, y que luego dejó de ser del Opus Dei. Y bueno, y Luis Alberto pues era un chaval, entonces ahora ya es un hombre mayor. En la entrevista podéis ver que está ya mayorcete, ¿no? Como diríamos en Andalucía, está un poco estropeado, ¿no? En realidad todos estamos estropeados. Cuando cumplimos años, todos estamos un poco estropeados, ¿no? Pero bueno, que Luis Alberto, pues siempre, toda la vida ha estado metido en cargos de gobierno. Estuvo de vocal de San Rafael en la delegación de Galicia hace años, y ahora pues se dedica a sacar la pasta para el CARF. Entonces, el dinero del CARF, pues hombre, ahí yo me imagino que tendrán inspecciones y todo esto y tendrán que andarse con cuidado porque... Pero bueno, ¿a qué se dedica el dinero del CARF? Hombre, pues aunque solo sea a fomentar estómagos agradecidos, pues es algo que les viene muy bien, porque
es un dinero que lo ganan simplemente mediante donativos y lo reparten, bueno, pues cuidadosamente, mm, siguiendo lo que un amigo mío decía, que el que regala bien vende si quien recibe lo entiende. O sea que, por ejemplo, en el CARF llevan la cuenta ya de los obispos que han sido beneficiados por sus donativos, ¿no? ¿Eh? Llevan la cuenta, o sea, hombre, ya tenemos tantos obispos que han sido beneficiarios del CARF y tenemos tantos sacerdotes en tal país y tantos en otro país. Claro, todo esto son relaciones y son compromisos que van creando ¿eh? Con sacerdotes de diversas diócesis del mundo y con obispos, ¿no? O sea, a ver qué obispo luego va a decir, se va a enfrentar con los del Opus por muchas irregularidades que hagan cuando desde ahí pues les han estado dando de comer a sus seminaristas, ¿no? ¿Eh? Y luego también hay otra cosa que yo esto se lo pregunté a un numerario que lleva muchos años y que conoce bastante este tema. Le dije, oye, y dentro de esas ayudas a sacerdotes en Roma, claro, las ayudas son solo a sacerdotes diocesanos de otras diócesis del mundo o son ayudas también a sacerdotes de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei o a seminaristas de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, porque al fin y al cabo tanto unos como otros estudian en, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y tanto unos como otros a lo mejor pues viven en residencias sacerdotales o en seminarios, ¿no? Entonces me dijo que probablemente sí, me dijo, probablemente sí, no lo sé. O sea que entonces en caso de ser esto cierto, pues todos esos legados y todas esas herencias que muchas viejecitas piadosas entregan al CARF con el fin de ayudar a los sacerdotes una vez que ellas hayan muerto, pues podrían ir a obispos, o sea, sacerdotes de otras diócesis del mundo, o podrían ir a sacerdotes de la prelatura, ¿no? O sea que ahí yo eso ya no lo sé, no, pero lo que sí es cierto es que es un buen negociete, porque digamos que no les cuesta dinero, porque es todo recibir dinero, donaciones, y es regalar ¿eh? Mm, regalos muy interesados, ¿no? ¿Eh? A mí la verdad es que siempre me ha parecido mal eso de que uno regale con dinero ajeno. Yo creo que los obsequios los tiene que hacer uno con dinero propio, ¿no? Pero eso de hacer caridad con dinero ajeno, la verdad es que nunca me ha parecido muy bien, ¿no? De todas formas, lo que quiero decir es que no es casualidad que Luis Alberto Rosales esté estos días paseándose por Elche, dando conferencias sobre el CARF, que en definitiva es dar sablazos ¿eh? Para conseguir dinero para los sacerdotes, y luego que Ocari se pasee por el Levante, ¿eh? Eh, bueno, pues viendo a las familias que en realidad Ocari lo que le mueven no son las familias, lo que le mueven son sus sacerdotes u otros sacerdotes, ¿no? Porque no hay que perder de vista que la prelatura personal del Opus Dei es una entidad clerical y a Ocari a lo que le mueve son los curas. Aparte de lo que apuntamos ya la semana pasada, que podría ser también que hubiera determinados problemas con determinados sacerdotes de la prelatura que se quieren excardinar y a lo mejor el propio Cariz haya ido a tratar persona algunas escardinaciones con determinados obispos de la zona, que no tienen por qué ser solo el de Valencia, puede ser el de Alicante, el de Murcia, el de Albacete o el de algún sitio cercano, ¿no? Por supuesto que en estos próximos días la foto que aparecerá en la página web de la prelatura, pues será una foto de Ocari sonriente con algún obispo, y luego pues lo que habrá serán otras cosas, ¿eh? O
O sea que aquí yo creo que habría que, a la gente del Opus Dei habría que decirles que se aplicaran lo que le decía John Lennon a Sean en una de las canciones. Le decía, la vida es lo que te pasa mientras estás pensando en otras cosas. La vida es lo que te pasa mientras estás pensando en otras cosas. ¿Eh? Bueno, esto es el segundo comentario que yo quería hacer. Aquí yo veo que ahí nadie levanta la mano. Joder. No sé si es un rollo lo que estoy diciendo. ¿No? A ver, voy a ver el chat. Eh, bueno, aquí Guillermina comenta que México se dijo que era normal que se convocara, pero que no había una razón particular para decir cuáles eran los resultados del Congreso, ¿no? Bueno, hay otra cosa que yo quería comentar de lo de Gaztelueta, ¿eh? Y es, uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que el Papa haya nombrado para ese tribunal eclesiástico a un sacerdote que en ese momento era relevante en la diócesis, porque era el vicario general, y que era del Opus Dei? Es decir, que no era de la prelatura, pero era de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en el supuesto de que lo sea. ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso es posible porque al Papa también le cuelan goles, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que si el Papa tiene que nombrar a un tribunal, pues se asesora de las personas que cree adecuadas, ¿no? Y hay veces que acierta, pero también cabe la posibilidad de que le metan goles. Sin ir más lejos, os voy a dar un dato. Hoy, día 2 de junio, ha sido nombrado arzobispo de Madrid, José Cobo, José Cobos. ¿Cobo o Cobos? No sé. Bueno, entonces, este ha sido hasta ayer obispo auxiliar de Madrid. En la diócesis de Madrid, para sustituir al cardenal Carlos Osoro, ha habido auténticas dentelladas, porque aunque los que estamos aquí y la gente normal no tiene esos afanes de poder y tal, en la trastienda de Madrid ha habido verdaderas dentelladas, lo mismo que en la archidiócesis de Buenos Aires, en donde el Papa la semana pasada nombró por sorpresa a alguien que no estaba en las listas, y que dejó con la boca abierta a todos, ¿verdad, Guillermina? ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con todo? Di algo, Guillermina. No, sí, sí, no, era una persona que no, por lo menos eso dicen las noticias en los diarios, que no se esperaba, ¿no? Se esperaba que fuese o el obispo de el obispo de La Plata, bueno, y otros monseñores, ¿no? Otros obispos, pero no el que nombró, que, bueno, que además quiere mucho al Papa y dice que al Papa hay que leerlo, ¿no? No quedarse con las cosas que se comentan del Papa, sino dice, bueno, leerlo en directo. Que es un hombre que ha estado trabajando mucho en villas de emergencia, que ha estado destinado allí, pero a la vez es una persona muy formada, es abogado y, bueno, doctor, no sé, me parece que es doctor en Derecho Canónico y, bueno, que es una persona muy formada y un intelectual también. Nada Pues, más. pues mira, con José Cobos ha pasado lo siguiente. En la diócesis de Madrid, Carlos Osoro presentó la renuncia al Papa hace ya bastantes meses y ha habido verdaderas dentelladas en cuanto a quién sería el sucesor. Ahí no ha estado ausente el anterior obispo, el Rouco Varela, que tiene mucho poderío todavía en la sombra, y que pretende imponer una línea muy distinta. Sobre esto quiero hacer un inciso, y es que
se podrá discrepar, por supuesto, de si este Papa es mejor o peor que Juan Pablo II, tal. Digamos que eso, por supuesto, cada cual tendrá sus preferencias. Ahora bien, una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Lo que está pasando en la Iglesia ahora, es decir, la tolerancia cero en los abusos sexuales, en los abusos de poder y en los abusos de conciencia, eso en tiempos de Juan Pablo II no pasaba. Quiero decir que se abusaba y se encubría, ¿eh? O sea que se podrá estar de acuerdo o no en determinadas cosas, pero Juan Pablo II encubría a los abusadores. Que uno puede decir, hombre, eso es algo inmoral, tal. Pues sí, pero era el modo de funcionar de aquella época, pero yo creo que era un modo inmoral, ¿eh? Todos los que a lo mejor critican a este Papa, se les olvida que ahora mismo tienen más libertad que en otras épocas, ¿eh? Entonces, aquí veo la fotografía de José Cobo, nuevo arzobispo de Madrid, 57 años, ¿eh? O sea que le espera un pontificado madrileño de 20 años, a la vista, lo cual es muy importante porque en 20 años se puede hacer una gran labor, ¿eh? José Cobo es un tipo que conoce perfectamente la diócesis de Madrid porque es obispo auxiliar, es del sentir del Papa Francisco, totalmente, es un buen pastor, un hombre que antepone el bien de las almas y el bien de las personas por encima de las intrigas políticas, y y el obispo de Zamora eran los que el Papa tenía debajo de la manga, ¿no? Al Papa le han intentado colar todo tipo de gentes para la diócesis de Madrid durante estos meses. Incluso ha sucedido una cosa, que esto viene en la revista Religión Digital, y es lo siguiente, y es que el Papa ha llegado a llamar la atención y a amonestar al mismísimo nuncio, Bernardito Auza, porque una de las ternas que le presentó Bernardito Auza era la siguiente. Era Sanz, que es el obispo de Asturias, luego estaba Mario Iceta y en tercer lugar estaba Martínez Camino. Vamos a ver, Sanz es el obispo más forofo del Opus Dei que hay en España. Es uña y carne con ocariz. Luego, Mario Iceta es un obispo muy en la línea del Opus Dei. Entre otras cosas, proviene del seminario Vidasoa, que es del Opus Dei. Y luego, Martínez Camino es jesuita y era el que estaba en la parrilla de salida cuando era obispo de Madrid, Rouco Varela. Sin embargo, al llegar Osoro a la diócesis de Madrid, pues no logró despegar, como hubiera sido lo normal, y se ha quedado durante todos estos años como el eterno obispo auxiliar de Madrid. Ahora era su ocasión de ir a parar a alguna diócesis, y puede ser que a lo mejor termine en alguna diócesis, pero incluso ha habido un momento en el que le han intentado colar a Bernardito Auza el nombre de Martínez Camino como posible arzobispo de Madrid. Entonces uno se puede preguntar, ¿el Papa le puede amonestar al nuncio simplemente porque éste haya metido a determinadas personas en una terna? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque el nuncio, no hay que olvidar que es el que representa al Papa. Y el nuncio tiene obligación de saber cuáles son las preferencias del Papa, porque al fin y al cabo el Papa es el que gobierna la Iglesia. Entonces, lo que no puede ser es que haya un nuncio que esté despistado. Hombre, peor todavía
sería un nuncio que fuera un caballo de Troya, pero desde luego lo que no cabe es un nuncio que esté despistado y no sepa quién le están intentando colar. Por tanto, el Papa le ha amonestado a Bernardito Auza, al nuncio, por ese motivo, porque claro, pretender que sea arzobispo de Madrid cualquiera de estos tres, Sanz, Iceta o Martínez Camino, es como no tener ni idea de lo que el Papa quiere para la Iglesia. Y luego todo esto demuestra también otra Antonio, cosa que lo hemos Antonio, comentado. deberías Que, leer el sí, chat, por favor. sí, termino este pequeño razonamiento. Y luego no podemos olvidar también que todas estas cosas que las estoy comentando ahora relativas a lo que pasa en la Iglesia, en Madrid, por ejemplo, en Buenos Aires, esto pasa a todos los niveles. O sea que no basta con que haya unos nuevos estatutos, tiene que haber un cambio de personas. Entonces, en este ejemplo de lo que ha pasado en la diócesis de Madrid, podemos ver que al Papa le están, a pesar de que ya Rouco no está, a pesar de que no está Reichspla, a pesar de que no están una serie de obispos que estaban a la contra del Papa, pues a pesar de eso, siguen maniobrando para que las nuevas personas que tienen que protagonizar la vida de la Iglesia, pues sean gente de su cuerda, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando decimos que los estatutos y tal, el siguiente paso son las personas. O sea, que evidentemente lo que hay que tener en cuenta es que el siguiente paso de los estatutos son las personas. Bueno, eso es lo que quería comentar. Dice aquí, bien, voy a leer el chat. Dice, dice, ¿qué te hace estar tan convencido de que va a haber grandes cambios con los nuevos estatutos? No, no va a haber grandes cambios con los nuevos estatutos si no hay cambio de personas. Hombre, desde luego, que el Opus Dei pase a ser una asociación de fieles no es lo mismo a que sea una prelatura personal, no es lo mismo. O que los laicos dependan del dicasterio para la familia, la vida, no es lo mismo a que esté en el dicasterio del clero. El Papa dice aquí que en el motu proprio parece que pide pocas cosas. No, pide muchas cosas. Lo que pasa es que él se lo deja en manos de ellos mismos, ¿no? Y ellos saben lo que tienen que hacer y no bastan 2 retoques. Si fueran 2 retoques no llevarían año y medio dándole vueltas al tema. O sea, eso yo creo que salta a la vista. O sea, el Papa sacó el motu proprio el día 22 de julio del año pasado. Ya va a hacer un año. Si fueran 2 retoques, no llevarían un año dándole vueltas a todo esto. Luego, más cosas del chat. Aquí dice Ana que no creo en esa noticia, lo de García Cuerva, nuevo arzobispo de Buenos Aires. Bueno, no sé qué es. Dice que no va a ser el nuevo obispo de Madrid, es un bulo. No, no es un bulo. Le nombran hoy. O sea, ha aparecido en todas las... yo lo leí ayer, pero hoy es el nombramiento como obispo, como arzobispo de Madrid. El Papa, después de todas las maniobras que le han intentado montar, tenía en la cabeza 2 personas, que eran el obispo de Zamora y el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, y ha elegido a José Cobo. Pero aquí veo que en Infovaticana dice inminente nombramiento del obispo José Cobo. Esta noticia probablemente es de ayer. La que he leído yo hoy es que hoy le nombraban como obispo de Madrid. O sea que, bueno, yo lo que había oído hace semanas era que iban a nombrar al de Zamora y se lo pregunté a un sacerdote ex numerario y me dijo que eso era una maniobra del Papa mismo para desviar la atención porque el Papa tenía otro nombre y resulta que ha sido así, o sea que
han desviado la atención hacia el obispo de Zamora, pero el Papa estaba pensando en José Cobo. Bueno, bien, todo esto son cosas que Antonio, tienes la pasan. mano levantada. A ver, Guillermina, habla. Bueno, y Ana sigue diciendo que no, pero bueno. Guillermina, Bueno, no, que yo dije que respecto del Congreso y esto que no se publicaba nada, que bueno, que sí, que se habían, yo pregunté por ese tema, y dije que no respondían nada. En realidad sí, una persona me hizo este comentario. Hay un temita técnico. Ese bueno, fue bueno, el temita. Pero bueno, Guillermina, los que somos un poco mayores, nos acordamos perfectamente de aquel 23 de agosto de 1982, en donde el Papa, en pleno verano, dijo que había decidido transformar el Opus Dei en prelatura personal, pero que la decisión quedaba aplazada por motivos técnicos. ¿Te acuerdas? Y luego, ¿cuáles eran esos motivos técnicos? Los motivos técnicos eran que el Papa Juan Pablo II lo que hizo fue sacar esa noticia para sondear cómo era recibida en los obispos y en concreto en los obispos españoles. Y lo que sucedió fue que por unanimidad los obispos españoles se opusieron a la transformación del Opus Dei como prelatura personal y comisionaron al presidente de la conferencia episcopal, que era Gabino Díaz Merchán, y al secretario, que era este que luego fue obispo de Pamplona y que murió hace pocos años, les comisionaron a los dos para que fueran a Roma a expresarle al Papa sus inquietudes. No, todo esto aparece en las memorias de este cardenal, que es, Fernando Sebastián. Estoy hablando de Fernando Sebastián, que entonces era secretario de la Conferencia Episcopal y que luego fue obispo de Pamplona y que luego escribió sus memorias, y en sus memorias hay un capítulo que lo dedica a esto, al asunto de la prelatura. Y dice cosas muy esclarecedoras de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y bueno, pues claro, esos eran los motivos técnicos, ¿no? Claro, cuando se habla de motivos técnicos, claro, ahí la gente puede pensar de todo. O sea, ¿cuáles son los motivos técnicos? Pues no se sabe. Todo motivo puede ser considerado como motivo técnico, ¿no? Pero bueno, pero en fin, que ya se verá, ¿no? Aquí Ana insiste en que José Cobo no va a ser el nuevo obispo de Madrid. A mí me gustaría que Ana interviniera, porque, bueno, pues yo es que lo he leído en varios sitios, ayer y hoy, y me da la sensación de que sí, de que era nombrado hoy obispo de Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí parece claro es que el tema de las personas es un tema importante. O sea, que no basta reformar los estatutos. Aquí Nelly pregunta que qué es un bulo. Un bulo es una fake news, o sea, un engaño, una noticia falsa. Bueno, en cualquier caso, lo que se ve es que las personas son importantes. O sea, que en una diócesis tú puedes, no es lo mismo que esté un obispo que tenga el mismo sentido del Papa a que no lo sea. Y luego, pues, al Papa le pueden colar todo tipo de goles. Y trasladando esto a la institución del Opus Dei, pues vemos lo mismo. O sea, que no es lo mismo que a partir de los siguientes estatutos sigan las mismas personas o que no sigan, no es lo mismo. Y hay otro tema
que también yo creo que es esclarecedor de lo que está pasando ahora en el Opus Dei. Y es el artículo que ha aparecido en el boletín de la prelatura, en el número 74, que el boletín de la prelatura, para los que no lo conozcáis, se llama Romana. Antes se editaba en papel, en 3 idiomas, en italiano, en inglés y en castellano, y ahora se edita solo en edición digital. Claro, ahora ya lo que se edita ya son cosas que, entre comillas, se pueden decir. Antes la edición en papel tenía cosas que no aparecían en la edición digital, y la edición italiana tenía cosas que no aparecían en la edición española. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trataba era de que lo leyera sobre todo gente de la curia. Pero claro, tal y como están las cosas ahora, cualquiera dice determinadas cosas. Bueno, a ver, dice quisiera, a ver, estoy viendo aquí. Bueno, aquí sí, aquí Manu dice que no le interesa lo de Cobo. Bueno, yo no digo que interese o no interese. O sea, vamos a ver, yo entiendo que haya gente que le importe un pimiento que el obispo de Madrid sea José Cobo o no. Yo lo único que quiero decir es que con esto es que hay intrigas palaciegas. Eso es lo único que quiero decir. Y esas intrigas palaciegas pues están en la diócesis de Madrid y en todas partes, ¿no? O sea, y esas intrigas están encaminadas a situar a determinadas personas y no a otras. Entonces, es lo único que quería decir. O sea, no. Y lo que también he dicho es que no es lo mismo que haya gente del sentir del Papa Francisco que gente del sentir de Rouco, por ejemplo, porque hay 2 maneras de gobernar distintas. O sea, por ejemplo, me parece que esto lo he comentado alguna vez, ¿no? En el pontificado de Francisco no ha habido ni una sola condena a nadie por pensar de manera diferente, cosa que no sucedió en tiempos de Juan Pablo II, donde ahí pues se le apartaba a alguien de su cátedra, se le condenaba a no publicar, etcétera. O sea, había represión ideológica. Sin embargo, con el Papa Francisco hay otro ambiente. Y entonces, pues claro, hay gente que prefiere un ambiente y hay gente que prefiere otro ambiente. O sea, no es lo mismo unas personas que otras. Hay gente más comprometida con la libertad y otras menos, ¿no? Bueno, bien. Lo que comentaba del boletín de Romana es muy llamativo porque en ese artículo de Romana, del boletín de la prelatura, que ha aparecido hace muy pocos días, ahí claramente se ve por dónde van los tiros de marcar distancias con los laicos. Eso yo creo que se puede entender como un preparativo de lo que se avecina. O sea, no sé si os acordáis que el Papa hace un mes 2 meses, cuando faltaban solo 15 días para que tuviera lugar el Congreso, en una entrevista dijo que el Opus Dei es una asociación de fieles. Claro, eso suponía clarísimamente como marcar por dónde van a ir los tiros en el futuro, ¿no? Y de hecho a mí eso me lo confirmó un sacerdote numerario poco después de que, en el sentido de que efectivamente en el Congreso se iba a optar por esa figura, por la asociación de laicos, y que lo que estaba por analizar era la relación que esa asociación de laicos iba a tener con la prelatura. O sea, ahí es donde estaba un poco el meollo de la cuestión en el Congreso del Opus Dei de abril. Ahora bien, lo que sí es cierto es que los laicos ahora mismo no existen en el Opus Dei, porque el Código de Derecho Canónico no les incluye en las prelaturas personales. Claro, si el Opus Dei pasa a ser una asociación de laicos,
pues hay muchas repercusiones de tipo económico y de tipo organizativo. O sea, la relación con las diócesis no va a ser la misma. La relación con los estados tampoco, porque el reconocimiento de la personalidad jurídica ya no va a ser el mismo, ¿eh? Luego, incluso los centros del Opus Dei puede que hasta dejen de existir como tales, o al menos casi con seguridad dejarán de tener al Santísimo y de tener sagrarios, ¿no? ¿Eh? Claro, todas estas cosas tienen sus repercusiones. Luego, lo que también tendrá sus repercusiones, qué pasa con todos esos colegios, con todas esas obras corporativas y con todas esas empresas controladas desde el Opus Dei en secreto, porque todos sabemos que eso es así, porque los directivos de estas empresas, al hacerse cargo de la dirección de estas empresas, firman un finiquito en blanco, ¿eh? Entonces, ese finiquito está en las delegaciones y en las comisiones regionales, ¿eh? Y en el momento en que desde la prelatura quieran prescindir de estas personas, lo único que hacen es ponerle fecha y firma a esos finiquitos, ¿no? Entonces, claro, ahí todo eso sí que va a tener repercusión, claro que sí, ¿eh? Y claro, como resulta que las asociaciones de fieles dependerán de otro dicasterio distinto y serán erigidas por la autoridad eclesiástica, es decir, no por el prelado, ¿eh? Pues entonces, y tendrán que ser transparentes y tendrán que tener sus presupuestos anuales y su rendición de cuentas, y tendrán que dar cuenta ante el reglamento de protección, ante la ley de protección de datos, etcétera. Pues claro, todo eso va a tener muchísima repercusión. Entonces, en el artículo este de Romana, es muy llamativo que marca distancia con respecto de los laicos, lo cual es muy llamativo y es, a mi modo de ver, algo que está en consonancia con esa noticia que ya comenté yo la semana pasada de que hay bastante gente mayor del Opus Dei que está empezando a tener seria preocupación acerca de qué va a ser de ellos después de los nuevos estatutos, porque económicamente podrían perder dinero, o sea, o podrían quedar desamparados, porque hay que pensar, por ejemplo, pues en muchos numerarios y numerarias que a lo mejor nunca han trabajado o han trabajado pero han abandonado sus trabajos para dedicarse a labores internas, ¿eh? Y bueno, pues prácticamente no les va a quedar nada. O en todos esos numerarios que poco a poco han ido dando a base de donativos puntuales, han ido quedándose sin bienes patrimoniales y a la vuelta de los años se ven sin bienes patrimoniales, sin sueldo, sin seguridad social, sin jubilación, ¿eh? Y con un panorama muy difícil porque ahí en ese artículo de Romana lo que viene a decir es que más o menos que se la, o sea, o sea, que cada cual se busque la vida como pueda, ¿no? Lo cual está en contradicción con lo que dicen los actuales estatutos, ¿no? Que establecen, si no me equivoco, en el número 21, que el Opus Dei subvendrá todas las necesidades económicas de los laicos cuando cambie su situación. O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que me fuera a vivir fuera del centro, pues teóricamente deberían habérmelo pagado, porque eso es una nueva situación que, según los estatutos, debería correr a cargo de eso el Opus Dei. O sea, deberían haberme pagado los alquileres, deberían haberme pagado los muebles, la vajilla, etcétera, etcétera. O sea, que todas esas cosas son obligaciones de justicia que incluso vienen en los estatutos actuales y que curiosamente en este artículo de Romana se produce claramente un distanciamiento respecto de esas obligaciones, ¿no?
Y yo entiendo que el hecho de que aparezca este artículo precisamente en estos meses es una toma de posiciones para lo que se avecina después. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, ¿eh? El caso es que yo creo que ahora mismo los que mejor están en el Opus Dei, me refiero a numerarios y numerarias, son los que viven fuera del centro, ¿eh? A mi modo de ver son los que mejor están porque son personas que están teniendo una independencia económica y una independencia de vida que les puede permitir afrontar la situación futura con una mayor... Antonio, lo cuando que ahí... puedas, el chat y hay una mano levantada. Sí, sí, Guillermina, habla. Yo mientras miro el chat, te oigo. No, solo que estoy acá leyendo lo que dice en realidad los estatutos actuales. Lo que dice respecto de la parte económica es el artículo 24 y dice: todos los fieles de la prelatura deben tomar los seguros o garantías necesarias que las leyes civiles prevén para los casos de baja o incapacidad laboral, enfermedad, vejez, etc. Siempre que... Otro artículo dice, otro inciso del artículo dice: siempre que sea precisa, atendidas las circunstancias, la prelatura tiene el deber de subvenir a las necesidades materiales de los numerarios y de los agregados. Dice, sigue. Atendidas las circunstancias. No, me refiero a que no dice cuáles son las circunstancias. Claro, pero es que en el artículo ese de los estatutos no dice atendidas las circunstancias, sino dice que sí. Sí, no, pero dice que siempre que hay un cambio en la situación de un numerario, pues tiene que atenderlo. No. O sea, no dice, pero bueno. Sí, no, oye, no, igual tienes razón, pero a mí yo estoy hablando de memoria, pero si tú lo tienes delante, dime. No, eso, que dice atendidas las circunstancias. Lo que pasa es que no explica cuáles son las circunstancias. Claro. Y debería estar eso explicitado, en qué casos. Claro. Hombre, yo creo recordar que en los estatutos, no sé si es en el número 21 o en el número 24, donde dice... Es el 24. En el 24, donde dice que cuando cambian las circunstancias, pues la prelatura sale al paso de las necesidades económicas de los numerarios. Eso es lo que hago, pero no según las circunstancias, sino cuando cambian las circunstancias, claro. Claro, aquí lo que va a suceder es que, primero, los laicos nunca han pertenecido a la prelatura, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico. Pero, según los estatutos, que también es normativa pontificia, pues parece que sí, o al menos han estado ahí en una... Entonces, claro, a partir de ahora va a quedar claro que no. Y entonces, bueno, pues ahí digamos que ahí yo creo que el Opus Dei tiene ahora mismo una preocupación económica muy fuerte porque va a tener que subvenir a todas esas personas que claramente no han sido nunca porque son laicos de la prelatura, pero tienen unos derechos adquiridos por los actuales estatutos. Me parece que por ahí va la cosa. Si no, no veo yo por qué hay ese afán tan desmesurado ahora mismo en el seno de la prelatura de conseguir dinero como sea. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno. Luego, aquí hay una pregunta que dice: Antonio, ¿podrías aclarar cuál es el reconocimiento que tiene el Opus Dei con la Iglesia en España y sucintamente sus consecuencias en el presente? Bueno, ahí yo puedo decir que una consulta ante el gobierno español hace unos años y se le respondió que el Opus Dei tiene la consideración de formar parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Eso es lo que se le contestó en un documento oficial
del Estado español. Entonces, eso es una falsedad, claramente, porque el Opus Dei no forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Claro, hace unos años, teniendo en cuenta que había funcionarios del Opus Dei, miembros del Opus Dei dentro de los ministerios encargados de falsear todas estas cosas o de tener amigos en los ministerios encargados de falsear todas estas cosas, pues todo eso podría ser posible. A partir de ahora no va a ser posible. O sea, a partir de ahora va a quedar clarísimo que las prelaturas personales, vamos, el Papa ya lo ha dejado muy claro, pero va a quedar muy claro el mero hecho de que haya pasado a depender del dicasterio del clero en vez del dicasterio de los obispos, eso ya es algo que en cualquier diócesis se entiende. Y en el Estado español, por supuesto que se va a entender también. Entonces, eso conlleva que, bueno, pues que, por ejemplo, los centros del Opus Dei ya no son centros de una entidad que pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, sino de una prelatura personal. Y si encima resulta que esos centros pues no están a nombre de un sacerdote, sino de una asociación de fieles, ya ahí no hay santísimo ni nada, pero a nivel del Estado español eso conlleva también que hay un deber de entrar en la ley de protección de datos, porque hay determinadas cuestiones que a las diócesis están exentas por parte del Estado español de acuerdo con los acuerdos Iglesia-Estado. O sea, determinadas cuestiones no se fiscaliza, a la Iglesia española no se le fiscaliza en cuestiones relativas a su misión y a su organización interna. Si no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, por supuesto que sí se le fiscalizará desde el Estado español y tendrán que dar cuentas de quiénes son sus miembros, etcétera, etcétera. O sea, por la ley de protección de datos, pues ahí ya no están exentos de ser fiscalizados. Carmen, comenta algo si quieres. Sí, hola, saludos a todos. Bueno, la pregunta que hacía Antonio, mi consulta la consulta que hice para saber qué figura jurídica tenía la prelatura en el Estado español, entonces tardaron mucho en contestarme porque saben que es mentira, que formaba parte de la jerarquía de la Iglesia, pero así lo había conseguido de forma mentirosa, ¿no? Y respondía también a dos intereses. Uno, por una parte, aquello que comentó Antonio de que se creó una asociación que crearon los religiosos para los religiosos y sacerdotes que abandonaban la congregación o el sacerdocio y llegaban a la jubilación y no tenían un medio digno de vida, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo con el Estado español y se creó un decreto ley por el que las congregaciones, las diócesis, el Estado español y el propio interesado ponían un dinero de tal manera que esas personas pudieran cobrar un dinero a la jubilación, ¿no? Entonces, la única condición que ponía el decreto era que esas congregaciones estuvieran inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, me parece que era, ¿no? Entonces, la obra, al vivir con una personalidad jurídica que no le correspondía, al creerse jerarquía de la Iglesia, no tenía obligación de registrarse en el registro ese de entidades religiosas y entonces no estaba registrada, por lo cual todas las personas de la obra que queríamos acogernos a esa posibilidad que nos brindaba el Estado español, pues no podíamos. Eso por una parte, ¿no? Y luego por otra también era cuando pedimos a la obra, varias personas pedimos a la obra que nos mandaran los datos que tenían de nuestras personas, ¿no? O sea, qué conservaban, qué datos conservaban de cada uno. Y entonces, bueno, pues nos dijeron, creo que a
Isabel Mena, me parece que fue una agregada andaluza, creo que le dijeron que tenían el dato de la entrada en la obra o de su incorporación y de su salida, ¿no? A mí me dijeron que no tenían nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que también en el Estado español las entidades asociativas tienen obligación de registrar todos sus archivos, todos sus ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, la obra, al no ser entidad asociativa o no figurar como entidad asociativa, no tiene obligación de registrar sus ficheros, y sabemos que tiene ficheros hasta del color de los ojos, vamos, de todos los informes, de todos los informes de salud, informes de conciencia, y todo lo conserva. Me imagino que lo conserva por si acaso se nos ocurre volver a pitar en Mozambique, ¿no? Me imagino, no lo sé. Entonces, de eso se libra, ¿no? Por eso nadie puede... Bueno, sabemos que tiene ficheros, pero no tiene obligación de registrarlos. Solo tiene registrado el fichero de cooperadores. Entonces, por esos dos motivos, y me imagino yo que habrá algún motivo todavía más gordo, porque la obra ha mentido de manera tan gorda en el Estado español, ¿no? Espero que eso se le acabe. Luego, Esto sí, aquí hay otra persona que dice que si es posible que con los nuevos estatutos siga siendo prelatura personal. Eso es lo que quieren ellos, el seguir siendo prelatura personal. Lo que pasa es que, claro, ya tienen que articular algo para los laicos, porque los laicos se han quedado fuera. Y si quieren de alguna manera tener alguna relación con el carisma original, en donde se hablaba de la santificación del trabajo en la vida ordinaria, pues claro que un carisma que era así, que haya derivado en una asociación, en una entidad clerical, pues indica claramente que ha habido una deriva absolutamente desquiciada, ¿no? Fijaos un detalle, y es que originalmente en el Opus Dei no había curas, y ahora los únicos que hay en el Opus Dei son curas. O sea, después de casi 100 años, a lo que se ha llegado es a eso, a que inicialmente el Opus Dei eran una serie de estudiantes y que seguían a un sacerdote con un ideal, que era el santificar el trabajo, santificarse en la vida ordinaria y tal. A la vuelta de los años, los laicos no existen en el Opus Dei. Entonces, claro, ya el ser prelatura personal parece ser que están empeñados en seguir siéndolo. Porque ahí hay 2000 curas que a ver qué se hace con ellos. La alternativa sería que se disolviera la prelatura personal y que esos sacerdotes, de acuerdo con lo que dice el Código de Derecho Canónico, pues se reubicaran en distintas iglesias particulares, etcétera, y que desapareciera la prelatura personal, pero que se creara por parte de la Santa Sede una asociación internacional pública de fieles laicos, en la que también podrían formar parte sacerdotes, pero no dirigiendo tal asociación, sino como meros socios, y esa sería otra posibilidad, claro. O sea, que el Opus Dei, o sea, que la prelatura personal del Opus Dei desapareciera. Entre otras cosas, porque si después de 40 años resulta que no se ha creado ninguna prelatura personal, parece ser que los motivos que llevaban a que se crearan prelaturas personales no existen. O sea, esa es una figura teórica que salió más que nada para darle cobertura a lo que entonces era el Instituto Secular del Opus Dei, pero que no hay nadie que se haya acogido a esa forma jurídica. O sea que yo no sé en qué terminará esto, pero parece que quieren seguir siendo prelatura personal, pero el problema que tienen es cómo
articular a los laicos. O sea, de tanto pensar en los curas, se han olvidado de los laicos y los laicos no existen ahora. Guillermina, tú querías hablar. No, que el Código de Derecho Canónico prevé las asociaciones de fieles clericales, es decir, asociaciones de fieles laicos, donde también hay clérigos, y el gobierno está en manos de los clérigos. Y los clérigos se pueden, el Papa de la Santa Sede puede, digamos, definir, autorizar que los sacerdotes se incardinen en esa asociación. Sí, es la otra posibilidad. Eso es el 298, si no me equivoco, ¿no? Sí, 301 me parece. O 302 o por ahí. Sí, 300 y pico. Bueno, pero que es una asociación de fieles clerical. Es decir, hay laicos y hay clérigos, y el gobierno lo tienen los clérigos. Luego, aquí hay un comentario muy interesante de Asun, que dice que hay algunos que están sin ninguna libertad por la dependencia, por pagarle el alquiler, se les mantiene con la boca cerrada. Me imagino, Asun, que te estás refiriendo a numerarios o numerarias que viven solos en pisos, pero que no tienen medios económicos porque poco a poco se les ha ido vaciando de posibilidad de tenerlos y que viven en pisos, pero el Opus Dei les paga el alquiler, con lo cual es otro modo de dependencia, claro. Luego dice aquí, Manu dice, pero nada puede impedir que una residencia de laicos, sin pertenecer a la prelatura, tenga comunicación pared con pared con un centro de sacerdotes de la prelatura. Por supuesto, claro, sí, sí, sí. Ahí, sí. Asun, tú querías hablar, ¿no? Sí, quiero hablar, porque con concretos, que me parece terrible, ¿no? Personas que con mucho tiempo en la obra, que han hecho una donación muy fuerte de patrimonio, porque por familia pues lo tenían muy fuerte, y les dijeron, ¿no?, en un momento determinado a esta persona, que hay muchas más, yo me refiero a una en concreto, pero sé que hay muchas más. Le dijeron que necesitaban ese dinero, ¿no?, un montante fuerte, para una obra corporativa en Zaire, me parece que era Zaire, no lo sé. Total, que esta numeraria dijo que adelante y donó todo, absolutamente todo. Y bueno, pasó el tiempo y resulta que se jubiló, pero con una jubilación muy pequeña, porque ella ha sido mucho tiempo administradora, o sea, no ha trabajado, no, o sea, su mayor parte del tiempo ha sido de trabajos en la administración. Y resulta que decidió dejar la obra. Entonces, bueno, hubo muchos contactos, pues impidiéndolo que dejara, nos dijeron que podía hacer lo que le diera la gana, o sea, todo tipo de aperturas, o sea, para que no se fuera. Pero ella dijo que sí, pero cuando salió se dio cuenta que con el dinero que tenía, pues no podía pagar un apartamento en una zona, bueno, en una zona más o menos donde a ella le correspondía, ¿no? O sea, que no se iba a vivir en una chabola. Entonces la obra llegó a un acuerdo con ella y le dijo, pues mira, te vamos a dar tanto dinero, pero te vas a callar la boca, ¿no? O sea, que ahí hay pues algo firmado en el que ella no puede decir absolutamente de este acuerdo que ha tenido con la obra. A mí me da muchísima pena porque esta persona tampoco puede relacionarse abiertamente con cualquiera, se lo han negado totalmente, y me parece un ataque brutal contra la libertad de las personas, pero sé que existe. Y nada más quería deciros eso. Muchas gracias. Caray, eso es terrible, ¿eh? Eso es terrible. O sea, esto es una canallada, ¿no? O sea, bueno. Manu comentaba en el chat que también es posible que se pueda poner una residencia de laicos y que se haga un agujero en la pared que comunique con otra residencia de curas
Y bueno, pues en la residencia de curas es donde está el Santísimo y o sea, sí, claro, todas estas cosas son posibles, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos los que hemos pertenecido al Opus Dei hemos visto que hay determinados centros que eran un auténtico vericueto de pisos pertenecientes a distintos inmuebles comunicados y tal, y que no se sabía bien en qué terminaba aquello, ¿no? Pasillos inmensos que comunicaban una zona con otra que no se sabe qué. Bueno, sí, todo esto es posible, claro, o sea, llevan toda la vida haciendo trampas, ¿no? O sea, claro, o sea, el problema de eso es que ahora me parece a mí, ¿no? Igual yo soy un poco ingenuo, ¿no? Pero el problema es que ahora van a estar más a la vista porque toda la que se ha montado con ellos ha llevado a que haya mucha más gente que esté a la vista y que ya no son intocables como lo eran antes, ¿no? Y ya y sobre todo en ambientes eclesiásticos, pues ya eh, mm, eh, no sean tan intocables, ¿eh? A pesar de que tienen fuerza todavía, porque todavía, pues por ejemplo, en España hay todavía bastantes obispos que son de su cuerda, ¿eh? Cada vez menos, ¿eh? Y en otros diócesis también, ¿eh? Eh, pero bueno, claro, quiero decir que es que las cosas no se cambian de un día para otro, ¿no? Pero esto que dice Manu es verdad, o sea, esto en concreto, esto que dice Manu, yo sé que se da en colegios de fomento y labores personales, donde dicen, no, esto es un único colegio. Y es un colegio en el que o sea, se ha cambiado la forma, la estructura jurídica del colegio, de tal manera que lo que antes eran dos inmuebles, que era un colegio de chicos y otro de chicas, pues ahora es un único inmueble, en donde pues hay profesores y profesoras, pero nadie te puede decir que no es un colegio mixto, porque es un único inmueble, aunque físicamente sean dos inmuebles, sin embargo, jurídicamente es un único inmueble, ¿no? O sea, todo este tipo Antonio, de Antonio, artimañas, pues son, sí, que acabamos, ¿no? pero ya llevamos 1 hora y media, tendríamos que dejarlo aquí. Sí, sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo creo que ha sido muy, muy llamativo lo que ha comentado Asun, y verdaderamente terrible, ¿eh? O sea, que haya situaciones de este estilo de comprar el silencio y la libertad de las personas, eso es algo que ni es cristiano, por supuesto, pero sin embargo no es ni mínimamente humano, ¿no? O sea, aquí ya Fíjate no... que Grace también no- dice que esto también se ha hecho con las ex-NACs que han negociado a cambio del silencio. Esto es Sí, sí, terrible. sí, claro. Bueno, lo dejamos para el viernes que viene. Mafioso. Muchas gracias. Bueno, el viernes que viene ya tocaremos de lleno el tema del terrorismo psiquiátrico, es decir, de De la planta el cuarta. uso y el De la uso planta y el cuarta de la abuso clínica de Girona. del sí, Del locódromo. no, de la clínica de Navarra, De la clínica de Navarra. el uso y el abuso de psiquiatras y de supuestos psiquiatras numerarios para fines reprochables. Qué Bueno, bestia. Aquí se Bueno, queda. venga. Buenas nos noches. vemos. Muchas gracias. Buenas Adiós. noches. Adiós a todos. Saludos. Adiós. 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 hasta ahora.